Continuamos con las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. Sin acuerdos concretos, se terminó en Florida la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky. Ambos mandatarios coincidieron en que hay avances importantes para alcanzar un cese del fuego en la guerra con Rusia. Pero el tema territorial en el Donbass aún no está resuelto. Tenemos reporte. Francia y el mundo reaccionan a la muerte de la estrella del cine galo Brigitte Bardot. Defensora de los animales y no exenta de polémicas, falleció a los 91 años tras décadas alejada del mundo del espectáculo. Y en la Copa Africana de Naciones, Argelia venció a Burkina Faso y pasó a la fase de octavos de final del torneo. Ampliamos sobre los detalles de la jornada con nuestra enviada especial al evento deportivo. Comenzamos en Estados Unidos con la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El cara a cara de los mandatarios y sus equipos terminó sin un acuerdo concreto, pero para el republicano las partes se están acercando a un pacto. El tema territorial sigue siendo el punto de mayor desacuerdo entre Kiev y Moscú. Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, un saludo para ti. ¿Y por qué la Casa Blanca considera que esta vez existe una ventana real para un acuerdo de paz? ¿Hay algún elemento diferente en este encuentro frente a los anteriores? Hola Ángela, pues el anuncio principal y lo que hace que la Casa Blanca y el presidente Donald Trump estén optimistas es la creación de un grupo de trabajo a través del cual Rusia y Ucrania negociarían y en el cual también estarían conformados por integrantes y altos funcionarios del gobierno estadounidense. Por supuesto hablamos de el secretario de Estado Marco Rubio, que es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, y el enviado especial Steve Witkoff, y el presidente Donald Trump incluso habló de que participara en este grupo el secretario de Guerra Pete Hegseth. Es por esto que el presidente Donald Trump ha dicho que prácticamente todo está un 95% acordado, a pesar de que reiteró que no le gustaba hablar de porcentajes, pero que esto daba, basándose también en las negociaciones y las jornadas previas de negociación que ya han tenido lugar en las semanas anteriores. En este sentido, Trump reconoció que no se trataba de un proceso de un solo día y que era complicado en un tono de realidad, podríamos decir, después de que pues esta promesa de campaña de terminar con esta guerra en 24 horas le ha permanecido un poco esquiva y no lo ha logrado conseguir hasta este momento. Sin embargo, también diciendo, como lo hemos visto en otras oportunidades, que esta guerra no hubiera ocurrido si él hubiera sido el presidente durante el mandato anterior del expresidente Joe Biden, y responsabilizando directamente también a la anterior administración por el inicio de esta guerra, y prometiendo y anunciando avances concretos que sin embargo no se ven como tal en este anuncio final durante esta conferencia de prensa que hicieron ambos mandatarios en la residencia de Donald Trump en Florida. Y pues también sin embargo Trump se mostró optimista también por esta conversación que sostuvo previamente con el presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que confiaba en él y que iba también a transmitirle lo logrado en esta reunión posteriormente en una nueva llamada. Bueno, Natalia, ¿cuáles son esos puntos que alejan la posibilidad de lograr un acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia? Son 3 puntos los que podríamos resumir que aún están lejos de resolverse, y se trata precisamente de las garantías de seguridad para Ucrania, que es algo que el presidente ucraniano ha insistido incluso delante y junto a Trump en esta conferencia de prensa, y también pues se desconoce hasta el momento si va a haber participación o no de la Unión Europea, de los países europeos en estas garantías de seguridad, y si habría o no una zona desmilitarizada, y pues en este sentido también si va a haber o no una cláusula similar a la de la OTAN, que especifica que Estados Unidos entraría a defender a Ucrania en caso de una eventual nueva agresión rusa, como considerándolo también un ataque al territorio estadounidense. En este sentido también otro de los puntos, el segundo punto, es si se mantienen o no las fronteras territoriales de Ucrania, que este por supuesto es uno de los puntos más importantes para el presidente
presidente Zelensky, que ha insistido en que sus fronteras se deberían mantener, de lo contrario pues significa una derrota en esta guerra, pero también hay que recordar que el presidente estadounidense ya ha dicho en varias oportunidades y sus asesores también lo han dicho, que es poco realista que Ucrania vaya a volver a los límites fronterizos que tenía anteriormente. Y por supuesto también, como tercer punto, la planta nuclear de Zaporilla, que ya está bajo el control ruso, pero que Ucrania ha dicho que no va a cooperar con Rusia para su desarrollo. Gracias a ti, Natalia, y continuamos hablando de Rusia porque reinaugura el Teatro de Mariupol. Este domingo las autoridades designadas por Moscú para controlar la provincia de Donetsk reabrieron esta edificación, asegurando que se trata de un lugar de renacimiento, atracción e inspiración. El centro cultural fue destruido en el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, proceso en el que, según el gobierno de Kiev, cientos de civiles fallecieron pidiendo misericordia. Más detalles en este informe de Diego Bassani. El Teatro de Mariupol reabre sus puertas con una nueva bandera en la entrada. Este domingo, las autoridades rusas encargadas de dirigir las zonas ocupadas de la provincia de Donetsk inauguraron la nueva cara de la estructura, que fue duramente dañada durante el asedio de la ciudad portuaria en 2022. Los enviados del Kremlin informaron que la remodelación de la edificación fue hecha con la ayuda del Ayuntamiento de San Petersburgo y aseguraron que la obra es una muestra de la importancia de estos territorios para el gobierno Putin. Ahora entendemos que aquí está surgiendo un nuevo lugar de renacimiento, un nuevo lugar de atracción, un nuevo lugar de inspiración. Y todo esto es gracias al hecho de que una vez más somos parte de un país más grande, gracias al hecho de que nuestros amigos están con nosotros, en este caso San Petersburgo y todos aquellos que se preocupan por el futuro de nuestra región. Una inauguración que contrasta con las imágenes que hicieron al teatro, reconocido a nivel mundial al inicio de la invasión rusa en 2022. Este edificio sirvió de refugio para más de 1000 personas que se protegían del asedio de las fuerzas de Moscú y que fue bombardeado pese a las advertencias de que en su interior se encontraban menores de edad. Según las autoridades ucranianas, cientos fueron asesinados como consecuencia de los ataques. En contraposición, Moscú argumenta que los destrozos en el centro cultural fueron el resultado de ataques del Batallón Azov, una milicia ucraniana sindicada por el gobierno Putin de llevar a cabo limpiezas étnicas contra la población rusófona en el oriente de Ucrania. Seguimos ahora en Asia. Aproximadamente un tercio de los 330 municipios de Myanmar votaron en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo. La Junta Gobernante ha presentado las elecciones como un retorno a la democracia, casi 5 años después de derrocar al gobierno y desencadenar una guerra civil. Sin embargo, las elecciones son criticadas internacionalmente por no ser libres ni justas. Los resultados definitivos no se conocerán hasta que se completen 2 rondas más de votaciones a principios del próximo año en los municipios restantes bajo control militar. Tras el cierre de los colegios electorales, los funcionarios comienzan a contar los votos. Era la primera de las 3 fases electorales en Myanmar y el inicio de las primeras elecciones parlamentarias desde el golpe militar de 2021. Pero dado a que gran parte del país sigue en guerra civil, solo se votó en las zonas controladas por la Junta, como en este centro en Yangon, donde a pesar de la escasa participación, algunos se mantuvieron optimistas. Estas elecciones son una oportunidad para afirmar la voluntad del pueblo. Espero que traigan consigo un cambio. Las elecciones son un intento de la Junta Gobernante por legitimar su gobierno, pero muchos civiles se muestran pesimistas, como aquí en el estado de Rakhine, donde los lugareños dicen que el ejército bombardeó un hospital hace solo unas semanas. No creo que haya ningún cambio. Creo que esto es para que la Junta cambie sus uniformes militares por uniformes civiles y se mantengan en el poder. A principios de 2021, los militares derrocaron al gobierno electo y la antigua líder y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue detenida y condenada a 3 décadas de prisión. Desde entonces, el ejército ha estado luchando contra varios grupos rebeldes y ahora se dice que solo controla la mitad del territorio de Myanmar. Observadores internacionales supervisaron la primera fase de estas elecciones y se espera que la segunda y la tercera tengan lugar a finales de enero. Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han denunciado el proceso por estar marcado por la violencia y la represión de la oposición. Y también ha habido informes de que los militares han obligado a los civiles a votar a punta de pistola.
Hay luto en el cine. Brigitte Bardot, ícono mundial y una figura de la defensa de los animales, falleció a los 91 años. La actriz francesa, que provocó una verdadera revolución con la cinta Y Dios creó a la mujer, murió este domingo, según anunció la fundación que lleva su nombre. Bardot participó en 56 películas antes de poner fin a su carrera en el 73 y dedicarse a la protección de los animales. Más detalles a continuación. Incluso con solo 5 años ya se desenvolvía con naturalidad frente a la cámara. Brigitte Bardot, el glamour del pin-up de la Francia posguerra, encarnó una nueva figura de mujer liberada. Nacida en París en 1934, creció en una familia de clase media conservadora y alejada del mundo del espectáculo. Su madre vio su potencial. A los 15 años, Bardot apareció en la portada de la revista Elle. El modelaje le abrió puertas, pero su verdadera pasión era el cine. A los 16 años obtuvo sus primeros papeles secundarios. 2 años después, y contra la voluntad de sus padres, se casó con el director francés Roger Vadim. En 1956, con Y Dios creó a la mujer, Vadim la convirtió en un símbolo sexual mundial. Interpretaba a una joven seductora desinhibida y libre. La crítica intentó censurar la película, sin éxito. Fue un triunfo internacional. Vadim me dejaba actuar como yo sentía, actuaba como me daba la gana, y eso provocó un escándalo. Rodó con grandes nombres del cine como Sacha Guitry, Louis Malle y Jean-Luc Godard en El desprecio. Convertida ya en estrella, Bardot era perseguida por la prensa a donde fuera, como en esta aparición en el Festival de Cannes. Era vista como un espíritu libre, ajeno a las normas sociales. Para muchos jóvenes se convirtió en un modelo a seguir. Me encanta que me consideren una leyenda, si es que lo soy, pero no lo creo especialmente. Su vida privada ocupó durante años las portadas de la prensa sensacionalista. Se casó 4 veces y alimentó su imagen de femme fatale. Su breve relación con Serge Gainsbourg inspiró algunos de sus mayores éxitos musicales. En 1973, en la cima de su carrera, decidió alejarse de los focos para dedicarse a la defensa de los animales. Convertida en una figura cada vez más retirada, sus apariciones públicas se volvieron excepcionales. Cuando regresaba a los titulares, era por sus declaraciones racistas. Compareció 5 veces ante la justicia francesa por incitación al odio racial. Nunca me avergonzaré de lo que hice, de lo que dije ni de quién fui. Tan admirada como rechazada, Bardot fue siempre fiel a sí misma, inclasificable hasta el final. Este domingo terminó la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones, que se disputa en Marruecos. Argelia avanzó, ya hay selecciones eliminadas y el gran clásico del continente, Costa de Marfil, Camerún, terminó en empate. Los detalles de la jornada con nuestra enviada especial, Natalia Ruiz Giraldo. Argelia ya está en octavos de final de esta competición, algo que no habían logrado en las 2 pasadas ediciones. Hoy ganaron a Burkina Faso 1-0. Los burkineses que se jugarán su destino en el tercer y último partido que han de jugar ante Sudán. Los sudaneses que hoy eliminaron a Guinea Ecuatorial tras ganar el partido. La noche de hoy se cerró además por ese superclásico africano entre Costa de Marfil y Camerún, partido intenso que terminó con un empate 1-1 y las dos naciones se van a jugar su paso a octavos de final en el tercer y último partido. Camerún se medirá a Mozambique y mientras que Costa de Marfil lo hará ante Gabón. Este lunes, última semana del año y tercera y última jornada de esta fase de grupos, 4 partidos. En el grupo B será Sudáfrica la que se mida ante Zimbabue. Los Bafana necesitan de un empate, mientras que Egipto ya está clasificado para octavos, va a jugar ante Angola. Y en el grupo A encontramos a los anfitriones Marruecos, que van a jugar ante Zambia. Los marroquíes necesitan mínimo de un empate para estar en octavos de final, mientras que Malí se jugará todo ante Comoras. Para los malienses solamente o únicamente necesitan una victoria para avanzar a la siguiente ronda.
Y Nick Kyrgios venció a Aryna Sabalenka por 6-3 y 6-3 en un partido de exhibición en la batalla de los sexos, considerada una versión moderna de la famosa victoria de Billie Jean King sobre el ex campeón de Grand Slam Bobby Riggs hace más de 50 años, pero que ha generado controversia sobre su relevancia y significado. Jugando ante un estadio lleno en el Coca-Cola Arena en Dubái, Kyrgios superó en la cancha ligeramente más pequeña del lado de Sabalenka, número 1 del mundo, para asegurar la victoria tras un encuentro reñido y entretenido, disputado con reglas modificadas. Fin del informativo, siga en France 24.